Imagina que todo lo que ves, oyes, saboreas, tocas, sientes, experimentas y sabes es solo una ilusión. No es real, es ficticio. La idea de que nuestra realidad física pueda ser nada más que una simulación no se trata de una historia ficticia. La ciencia plantea este concepto de una manera seria y como un escenario plausible a la hora de explicar la estructura del universo que percibimos a través de nuestros sentidos e intelecto. Tampoco es una noción nueva. Platón hizo la primera referencia conocida de este concepto con su mito de la caverna, afirmando que lo que vemos puede que no sea real, sino una proyección de algo más. Ahora más que nunca, con la existencia de la computación, podemos imaginarnos de una forma más precisa que, de hecho, algo raro pasa con nuestra realidad y que nosotros mismos, con nuestras rudimentarias simulaciones actuales, podemos imaginarnos creando un universo virtual en un futuro. Incluso películas como Matrix o Inception hacen una clara referencia a la realidad virtual en la que es posible que vivamos. Esta es una lista de 3 razones que demuestran la posibilidad que ofrece la hipótesis de la simulación. Número 3. Videojuegos como Minecraft o incluso GTA contienen universos inmensos. En términos de programación y uso de recursos, no es rentable, si incluso posible, ejecutar todo el mundo virtual a la vez, sino que lo acertado es mostrar interacción con el mundo solo donde y cuando el observador consciente se encuentra. El universo, o la realidad del juego, aunque estén ya programados, se construyen a medida que el observador se desplaza o interactúa con su entorno más inmediato. La simulación no necesita ejecutar una porción del universo que esté lejos del observador, simplemente porque el observador no lo necesita. No, esto no es una locura. En física cuántica existe un experimento llamado el experimento de la doble rendija, que de alguna forma muestra este concepto. Verás, hagamos un experimento mental. Coloca frente a una pared una rendija. Detrás de eso coloca un pequeño cañón de canicas que dispare las canicas una a una. Las canicas pasan a través de la rendija dejando una marca en la pared. Ahora haz lo mismo, pero con 2 rendijas. Está claro que lo lógico es que algunas canicas choquen contra la rendija, mientras que otras pasarán a través de una rendija o de otra, obteniendo tras muchas canicas unas marcas así. Ahora hagamos lo mismo, pero con electrones. Los electrones son como canicas, pero diminutas. Son partículas con masa, como las canicas. Pero a nivel subatómico, es decir, a nivel cuántico, las cosas que componen la realidad se comportan de manera muy extraña. Al hacerlo con una rendija, la marca esperada ocurre. Pero al hacerlo con 2, nos encontramos con una sorpresa. Las marcas que ves forman lo que se denomina como patrón de interferencia. ¿Cómo es posible? ¿Por dónde pasan los electrones? ¿Por una rendija? ¿Por ambas? ¿Pero cómo forman ese patrón? Como se supone que esto solo puede pasar con ondas como la luz, pero no con materia como los electrones, colocamos un pequeño sensor para observar lo que ocurre. Una vez repetimos el experimento, pero observando de cerca, los electrones se comportan como si tuviesen vida. Es como si tomasen una decisión pasando a través de una rendija u otra y forman un patrón como el que esperábamos al principio. Lo curioso es que si quitamos el sensor, de nuevo el patrón de interferencia ocurre. En física esto es un misterio, pero muchos especulan que esto implica que la realidad se construye cuando un observador consciente está ahí. Es decir, las diferentes partes de la realidad solo se ejecutan si tu conciencia de observador está ahí, al igual que en Minecraft o GTA. Número 2.
es el universo analógico o digital. La diferencia básica entre un sistema digital y uno analógico es la siguiente. Imagina el medidor de velocidad de un vehículo. Podría considerarse que el medidor de aguja es un medidor analógico, mientras que el medidor de cifras es un medidor digital. La diferencia reside en que la aguja cruza el espacio físico que hay de un número a otro. Este espacio físico es infinitamente divisible y la aguja pasa por todos los puntos. En el caso del medidor digital, hay una clara demarcación entre un punto y otro, es decir, las divisiones entre un número y otro no son infinitas, sino limitadas. También puedes contemplarlo de esta forma. Una cámara fotográfica digital tiene un número determinado de colores, es decir, la máquina capta la imagen a través de un número finito de receptores conocidos como fotositos, de modo que todo lo que no capten esos sensores se perderá en la representación de la imagen, que además es también de un número determinado de píxeles o puntos de color. Al contrario, una cámara fotográfica analógica deja entrar por completo la luz de la imagen y la imprime en un film fotográfico, captando, en teoría, todos los colores que la luz de dicha imagen ofrece, o lo que es lo mismo, todos los infinitos puntos de valores de la longitud de onda de la luz de dicha imagen. Si no me crees, busca cómo hacer una fotografía con una caja de zapatos y lo comprenderás a la perfección. Puede ser un concepto complicado, pero si te interesa te invito a que investigues más sobre este fascinante tema. Pero, como decíamos, ¿es el universo analógico o digital? Todo sistema digital, a diferencia del analógico, tiene un elemento básico e indivisible que conforma todo lo demás. Es decir, es un sistema manufacturado, o lo que es lo mismo, creado de forma artificial por algún tipo de inteligencia. En la antigüedad y hasta no hace mucho, el átomo era la parte indivisible de la realidad, hasta que se descubrió que el mismo está dividido en partículas subatómicas. El protón, el neutrón y el electrón eran entonces consideradas las partes indivisibles de la materia y por tanto de la realidad. Más recientemente se descubrió que a su vez estas partículas se dividen en otras partes más elementales. Teniendo esto en cuenta, no se puede afirmar con certeza si el universo es digital o no, pero recientemente un grupo de físicos de partículas fue capaz de demostrar que el universo es ciertamente digital, y que eso podría significar que el mismo es, de hecho, manufacturado o creado de forma artificial, posiblemente una simulación. Este planteamiento forma parte de las teorías denominadas de campos gauge, y el concepto es complicado y largo de explicar. Para aquellos que sientan curiosidad, podrán encontrar en la descripción del vídeo un enlace a un blog muy bueno donde se explican tales teorías de forma simple y amena. Pero quédate con eso, se ha demostrado que el universo es posiblemente digital. Número 1. La idea de que el universo que se puede observar es solo una parte de la realidad física dio lugar al nacimiento del concepto de multiverso. Esta teoría afirma que existen universos paralelos con diferentes leyes físicas y constantes que los gobiernan. La pregunta que se plantea en consecuencia es: ¿por qué hay tantos? ¿Por qué están ahí? Es posible que si vivimos en una simulación, los universos múltiples sean múltiples simulaciones ejecutadas al mismo tiempo. Pero, ¿con qué finalidad? Quienes quieran que sean el ser o seres que crearon y ejecutaron las simulaciones, quizá quieran observar diferentes resultados con diferentes variables, valiéndose de las diferentes simulaciones de universos paralelos. Esta historia hace que nos planteemos una cuestión aún más misteriosa. Los seres humanos creamos simulaciones rudimentarias para prever el clima, calcular trayectorias de lanzamiento de satélites al espacio e incluso para resolver problemas como el cambio climático. Las simulaciones son muy útiles, incluso siendo tan básicas como las nuestras,
y podemos prever en minutos situaciones que ocurrirían en semanas, meses o incluso años. Es posible que en un futuro nuestra especie se enfrente a un problema catastrófico que implique nuestra desaparición y necesitemos usar nuestras, por entonces, avanzadas simulaciones para encontrar una solución a nuestro problema. ¿Crearíamos entonces una simulación con vida en su interior para prever nuestro propio destino y encontrar una posible solución? Entonces, ¿qué ocurre si es eso lo que somos, precisamente? ¿Qué ocurre si somos parte de una simulación que alguna especie está utilizando para resolver alguno de sus problemas? ¿Y si esa especie es la especie humana en un futuro muy lejano y nosotros somos su simulación? No importa. No sabes si lo que crees que son recuerdos son realmente eventos de tu pasado o simplemente código recientemente programado en tu mente. Ni siquiera sabes si tu mente existe. Lo peor de todo, en una realidad simulada, los seres simulados no pueden demostrar si ciertamente se encuentran o no en una simulación, porque los elementos que tienen son precisamente simulados. Nunca lo sabremos. Al igual que los Sims, nunca sabrán si su mundo es simplemente una simulación ejecutada en los circuitos de silicio que nosotros mismos fabricamos. Nos vemos la semana que viene.